Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Me gusta preguntarles cómo les va, porque deseo de todo corazón que les vaya muy bien, especialmente que estén gozando una muy buena salud, ustedes y todos sus seres amados, que es, ¿no les parece lo más importante en la vida? Claro que sí. La dirección del programa decidió conocer un poquito más la familia de René Favaloro, de mi queridísimo amigo René Favaloro, un doctor para el mundo, que está acá y aquí por siempre. Y para ello, nada mejor que conocer y reconocer a un primo de René. Este primo es un doctor en psiquiatría que fue director de un hospital neuropsiquiátrico importantísimo de nuestro país y se llama Domingo Favaloro. Podrán apreciar ustedes, no tengo dudas, los valores de este señor y su gente. Atención, país. Domingo, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje, querido amigo Domingo Favaloro. ¿Cuántos nos vas a informar y nos vas a formar sobre la vida de tu familia y la vida de René? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista y bueno, acá estamos a disposición para poder aportar lo que sea de interés general en relación a la familia. Me parece muy bien. En principio te pregunto, ¿dónde naciste, Domingo? Nací acá en La Plata el 7 de febrero de 1942, en la ciudad de La Plata. ¿Tus padres cómo se llamaban? Mi padre, Domingo José Favaloro, y mi madre, Antonia Armiña Caporales, padre y madre. ¿Sos único hijo, Domingo? Único, exacto, único hijo. Domingo, ¿dónde hiciste la escuela primaria elemental? Acá en La Plata, muy cerca de mi casa, 5 cuadras, en 2660, en la escuela número 4, que se llamaba Alejandro Carbó, que en esa escuela hice el primario completo. Completo. Con posterioridad ingresé al famoso Colegio Nacional de La Plata, en donde ingresó toda la familia, todos los Favaloro pasaron por el Colegio Nacional, y bueno, y terminamos el Colegio Nacional desde el 55 al 59, y tuve grandes profesores, muchos de los cuales eran profesores titulares en la facultad, y a su vez eran profesores en el Colegio Nacional. En esa época se estilaba que los profesores de las cátedras del Colegio Nacional eran titulares en la facultad, en cada una de sus cátedras. Lo tuve a Enrique Loé del Palumbo, a mucha gente que fue famosa en su época, y llegué a tener como profesora de inglés la misma profesora que llegó a tener René 20 años atrás, que se llamaba la señorita Ford, que tenía la característica que cuando entraba hablaba en inglés, desde el momento que entraba al aula hasta que se iba, o si alguien la encontraba en el pasillo, hablaba directamente en inglés para que nosotros estuviéramos entrenados con el idioma. ¿La facultad entonces de medicina? La facultad de medicina acá en La Plata, en 60 y 120, y la vieja facultad, donde también estudiaron todos los Favaloro, como dijimos, toda la familia nuestra estudió ahí, y bueno, hice toda la carrera en la facultad de medicina. Egresé con el título de doctor porque hice el doctorado en su momento, porque hay 2 títulos, uno el de médico y otro el de doctor. Yo hice la tesis posterior después de recibirme, y eso permitió que uno tuviera el doctorado, que la diferencia con el de médico es que uno puede incluso tener actividad docente que lo habilita ese título de doctorado. Bueno, ahí nos recibimos con el doctorado mediante en el año 71, y ya a partir de ahí ya tenía directamente pensado cuál iba a ser mi especialidad, motivo por el cual en los últimos años de la carrera el Ministerio de Salud en esa época nos daba pequeñas becas a los mejores promedios de la facultad para ocupar en los distintos hospitales de la ciudad y sus alrededores una guardia de 24 horas que hacíamos en forma semanal,
y nos da una pequeña beca. Yo, teniendo un promedio para quedarme en la ciudad de La Plata, como ya tenía la idea de ejercer la especialidad, resigné el hecho del confort de estar cerca de mi casa, en un hospital de la zona, para irme a 15 kilómetros de acá, al Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Cor, donde hice toda mi carrera, y ahí estuve como practicante menor, como practicante mayor, y a su vez entrenándome ya en lo que iba a ser mi futura especialidad cuando me recibiera de médico. Es decir, que cuando me recibí de médico ya tenía un entrenamiento en un hospital psiquiátrico de 2 años de antigüedad que me sirvió muchísimo porque con posterioridad a que yo me recibiera, inmediatamente volví al hospital para estar al lado de los grandes profesores y hice durante 2 años, en el año 72, 72, 71, el 73, una concurrencia gratuita, yendo de lunes a sábado todos los días, para estar al lado de grandes profesores de la época. Esos 2 años, para mí fue un placer ir en forma gratuita, porque el pago estaba dado con lo que yo incorporaba como conocimiento para el futuro. Qué bueno. Para mí eso me marcó mucho en una época donde había grandes referentes en la profesión. El doctor Jorge Rosas, que después también fue titular de la cátedra y fue director del hospital también, fue uno de los referentes míos con el cual tuve un contacto muy grande, y además, como coincidencia, el doctor Jorge Rosas fue compañero de estudios de Juan José Favaloro, o sea, el hermano de René Favaloro. Y yo tenía la ventaja de haber estado esos 2 años antes en el hospital como practicante atendiendo las emergencias agudas, siempre al lado de un médico, porque no tenía el título todavía, pero el hecho de haber tenido el entrenamiento con los cuadros agudos y con los cuadros crónicos de los pacientes internados hizo que el doctor Rosa, a los 6 meses que yo estaba haciendo la concurrencia, se enfermó un jefe de sala, de los que era un jefe de sala titular, porque el hospital tiene una amplitud de 3 cuadras de largo por 15 cuadras para cada lado, o sea que es prácticamente casi un pueblo. Y bueno, ese médico se enfermó y a los 6 meses de estar yo en el hospital, en el servicio de él, me encargó el manejo de la sala con 44 pacientes psiquiátricos, teniendo yo 6 meses nomás de concurrente en el hospital. Y lo cumplí esa tarea hasta que volvió el jefe de esa sala 6 meses después. Y sin darme cuenta yo, eso me permitió sacar en relación a mis compañeros, a los colegas, una cierta ventaja que yo no la busqué, sino que se fue dando en función de mi vocación de superación. Yo siempre dije, cuando llegué al hospital, sin sentido peyorativo, dije yo voy a ser director de este hospital, pero no con el sentido competitivo. No, con el sentido de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno elige como objetivo lo máximo, eso lo estimula para llegar dentro de lo posible a ese objetivo. En cambio, si uno se conforma con objetivos de mínima, cree que ya está cumplido y que ahí termina la cosa. No, yo lo hice en función de capacitación y de mejoramiento de los conocimientos. No tengo ninguna duda que fuiste un gran profesional, muy estudioso, y que debería ser hoy incluso una persona de consulta para todo aquello que tenga que ver con la psiquiatría. Pero primero vamos a ordenar un poquito esta charla. Me gustaría que nos empezaras a contar, qué lindo esto de contar, como si estuviesen niños aquí, sentados al borde de la cama esperando aquel cuento que tiene que ver con la realidad vivida de esos italianos queridos, reitero, que han formado la familia Favaloro, de la que vos formás parte. Por favor, tus padres, ya lo has dicho, quisiera tus abuelos, quisiera que hables del papá de René Favaloro, que por eso fue esta charla, porque vos sos un gran difusor, casi diría yo, un biógrafo necesario para mantener viva la imagen de quien fuera para todos los argentinos un prócer como tu primo René Favaloro. A ver, toda esa historia creo que es muy importante que nos vayas mostrándole a nuestra audiencia y al país. Correcto. Voy a tratar de ser sintético porque hablar de la familia es hablar de muchos años, pero todo esto yo lo remonto a la llegada de nuestros abuelos de Sicilia, de una de las islas eólicas que existen en Italia, que es la isla de Salina. Son las 6 o 7 islas eólicas que están separaditas del continente, que a través de Messina, con el vaporeto que hace el viaje, permite ir entrando a cada una de esas islitas, y uno va conociendo esas islas
y una de ellas es la isla de Salina, y en esa isla fue donde realmente nacieron mis abuelos. Lo cuento en detalle porque en el año 2000, coincidentemente con la desaparición de René Favaloro, ese hecho ocurre estando yo en Europa, precisamente haciendo el viaje tan ansiado de conocer la tierra de mis abuelos. Entonces René me hizo lo que quizás fue la última carta que escribió René, una carta de presentación para el síndaco de la isla de Salina, para que yo pudiera ponerme en contacto con él. Y así llegué yo a esa islita de Salina, cuyo puerto de Santa Marina, Salina, es de donde partieron mis abuelos a fines de 1880, o sea, en la década de 1880, una de las primeras inmigraciones acá que llegó al país. Y bueno, y conocí y estuve viendo, aunque parezca mentira, la casa que era de mis abuelos, ahí todavía tengo la imagen grabada del mar Tirreno, que es parte del Mediterráneo, en esa parte de Sicilia, que es una verdadera postal, y ahí estaba intacta la casa con esa construcción que se hacía ya en la década del 800, pero que curiosamente no pude ingresar para ver la casa. ¿Por qué? Porque cuando los abuelos se fueron de Italia, dejaron todo. Alguien ocupó la casa, se quedó ahí, también los sucesores que quedaron en esa casa. Eso hizo que eran muy desconfiados, los tanos desconfiados, pensaban que yo iba quizá a buscar algún objetivo. No, el objetivo mío era conocer la casa donde nacieron mis ancestros. No pude entrar porque me dijo el síndaco, o sea, el intendente de allá, no vas a poder entrar porque acá ni René, cuando estuvo en la isla, tampoco pudo entrar en la casa de los abuelos, me dijo. Bueno, perfecto. Y así fue. Y así fue como me sorprendió enormemente la ascendencia que René tenía en Italia, en la isla, porque apenas llegué a la intendencia. ¿Y qué ocurrió? Se enteró el intendente, estaba la secretaria, vino el intendente, pararon toda la actividad en el municipio de Salina y me invitaron directamente a la casa del intendente. Se revolucionó el pueblo porque la isla de Salina tiene unos 2000 habitantes, viven prácticamente de la pesca con sus barquitos y demás. Y bueno, y prácticamente eso me significó la importancia, que a veces desde acá uno no lo tiene, que René tenía en la isla. Y me entero después que René ya tenía 3 o 4 personas que le había hecho el bypass en la isla, que habían venido a operarse acá y habían vuelto a Italia. Y cuando a la mañana siguiente en la isla, en el pequeño cafecito que había ahí en Salinas, yo fui a tomar un café, como tengo bastante parecido con la figura de René, Sí. y sabía que estaba yo, vinieron todos los del pueblo a saludarme, y para mí fue una sorpresa enorme la difusión que Favaloro tenía en esa pequeña islita tan remota y tan lejana. Es decir, poco se sabe de ese antecedente con relación a la figura de René, a la figura internacional de René, con cosas que llegaron porque ese humanismo que tenía René era la base por la cual él tenía esa gran comunicación social. Porque él decía, no, yo soy médico, pero fundamentalmente mi tarea es de docencia y de contacto social con el entorno para un mejoramiento de la calidad de vida de la zona. Bueno, ese fue su norte de René, y eso lo cumplió en todos lados, incluso en los viajes que hacía a Sicilia. Volviendo a los orígenes, no me quiero desviar, de allí salieron los abuelos, entre 1880 y el 90, y se radicaron en la ciudad de La Plata, en un lugar en 68, 2 y 3, que está a 2 cuadras de lo que era el policlínico, donde fue el lugar de mayor residencia de René en toda su época que él estudiaba en la facultad. Entonces se ubicaron en 68, 2 y 3, y ahí nacieron Girolamo Favaloro y Rosa Lázaro. Mis abuelos se instalaron, criaron 7 hijos, 4 varones, 3 mujeres. Hoy ahí todavía siguen viviendo familiares nuestros. Crió 7 hijos. Y los hijos, a cada uno en esa época, estamos hablando del 90, el padre de René nació en 1893, la mayor nació en 1891, mi padre nació en 1895, todos estamos hablando del siglo XVIII. Bueno, a todos los hijos le dio una instrucción, un oficio. El papá de René era ebanista, más que carpintero, porque era ebanista de los de antes. Un hermano más, Jerónimo, que de ahí viene también la descendencia del apellido de Girolamo, el padre, también fue ebanista. Mi papá fue tornero de alta precisión. Las mujeres aprendieron también un oficio y
siendo feriante y zapatero durante toda la trayectoria en que se educó a los hijos, él los mantuvo y les dio ese oficio con esas dos tareas, feriante y zapatero, que estaba muy orgulloso toda la familia de nuestros referentes, que fue así. ¿Y qué ocurrió? De los 7 hijos que tuvo, además de los que trabajaban, en un momento dado, uno de ellos tenía ambiciones de poder elevarse culturalmente para poder ingresar en una facultad. Hay que pensar que en la década de 1920, 1930, ingresar a una facultad a un nivel terciario no era nada fácil para alguien de clase media, era muy difícil porque en ese momento había una tradición social que mantenían las posibilidades vacantes para aquellos que venían ya de familias tradicionales. Entonces, los varones hicieron una especie de vaquita, mi papá, el papá de René, Jerónimo, y juntaron un poco como para que el Arturo Favaloro, Arturo Cándido Favaloro, fuera el primer médico que puso el mojón para que después continuáramos con la carrera. En la década del 20 o del 30 empezó Arturo Favaloro a estudiar en La Plata en lo que era la escuela de medicina, porque la Facultad de Medicina se creó en 1934, completa. En el año 30 era una escuela de medicina, no era facultad todavía. Entonces empezó Arturo, con el apoyo de la familia, a estudiar acá y terminó en Buenos Aires, en la capital federal, recibiéndose. Cuando René nació, ya mi tío, que era médico, estaba en Avellaneda. En los veranos René con mi tío iban a Avellaneda, lo visitaban y René lo acompañaba a mi tío Arturo a hacer los famosos auxilios a domicilio cuando terminaba el consultorio, hacía las visitas médicas tradicionales de una época donde el médico iba a la casa de los pacientes y era casi un familiar más de los pacientes, porque no solo lo asistía, sino que después quedaba un vínculo muy importante. Todos tenemos esa referencia, yo también la tengo. Cuando éramos chicos y venía un médico, había un vínculo muy grande, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humanístico. Bueno, entonces, René tuvo esa vocación a través de ese contacto con el tío Arturo. Y bueno, eso fue lo que lo inspiró a él y que también lo llevó a ser médico. Y como al hermano Juan José, 3 años menor, porque René nació el 12 de julio del 23 y Juan José nació el 6 de enero del 26, siguió la tradición y fue el tercer médico de la familia. El cuarto médico de la familia fui yo, Domingo Sergio Carlos Favaloro, hijo de Domingo José, y el quinto fue Mariano Favaloro, hijo de Arturo, del primer médico. Y el sexto y séptimo, Roberto y Liliana, son los sobrinos de René, hijo de Juan José, que murió en un accidente. Ahí completaron los 7 médicos Favaloro en la familia, en la centuria de 1900 hasta terminar el año 2000, donde la Facultad de Medicina de La Plata, el Colegio de Médicos y la universidad nos hizo un pequeño homenaje, estando René vivo, un homenaje por ser la única familia en la ciudad de La Plata, desde que la ciudad de La Plata se fundó en 1882, que tenía 7 médicos en 3 generaciones. Hacemos un paréntesis, Domingo, aquí, para resaltar la figura de ese abuelo feriante, ¿no? Extraordinario. Sí. El origen de un hombre humilde, pero con deseos profundos de que toda su descendencia pudiese avanzar, estudiar, ser universitarios, y lo logró. Sus sueños fueron logrados. 7 Favaloros médicos. Esto es importante resaltarlo, ¿no? La pregunta que te quiero hacer, si tu abuelo vio como médico a su hijo, a uno de los hijos médicos, que es tu tío. Al único hijo médico, que fue Arturo Cándido Favaloro, el único que alcanzó a ver, porque los demás se recibieron mucho tiempo después, porque él murió en la década del 30, René, que fue el más cercano, se recibió en 1949, quiere decir que ya no pudo ver a ninguno de los otros Favaloros que fuimos médicos. Nos dejó un legado importante de mejoramiento, valores éticos, valores morales, el esfuerzo permanente para el logro de objetivos, el esfuerzo que significaba el querer lograr, digamos, un perfeccionamiento
sin pensar en la parte remunerativa, porque siempre en la familia predominó el hecho del mejoramiento, de la capacitación intelectual, porque lo demás si venía como un agregado, pero nunca pusimos la parte material sobre la parte intelectual, sobre los valores del ser humano. Siempre eso quedó relegado y siempre nos movimos a nivel familiar con un muy bajo perfil, porque la misión nuestra vocacional era de apoyo al paciente, de actuar en nuestra profesión, y ahí terminaba la cosa. Todo lo que sea de tecnología y todo lo que sea conocimiento científico, lo exponíamos en los congresos en donde cada uno cursó o en los trabajos que cada uno presentó, pero nunca lo alardeamos de ese objetivo porque nos parecía hasta incómodo hacer referencia. Más, cuando a alguno de nosotros, y a René también le ha pasado, mencionaban los logros que habían obtenido, René se sentía muy incómodo porque no quería ni siquiera que se hicieran comentarios o trascendencia con relación a lo hecho. René solo decía, yo cumplí con mi vocación. Y ahí termina la historia, como lo puede hacer cualquier ser humano. La familia Favoloro, con 7 médicos tan laboriosos, tan estudiosos, ¿tenían tiempo para reunirse en familia? ¿Vos los podías hacer? A ver, contanos algo. Sí, nos reuníamos en familia teniendo en cuenta que yo vine un poco más demorado en relación a los demás, por ahí hay 20 años de diferencia con René, pero siempre, yo de los recuerdos que yo tengo en directo, es que sí, teníamos reuniones y generalmente el día sagrado para todos nosotros, los Favaloro, era el 1 de año, que era el día donde nos reuníamos absolutamente todos en la casa de Juan Favaloro, o sea, en la casa del padre René, que ya se había mudado de la casa de los abuelos, que es donde él nació, 68, 2 y 3, a la tradicional casa donde siempre vivió en 5, 69 y 70, muy cerquita de ahí, donde en ese lugar nos reuníamos. Que curiosamente en esa casa, cuando René estuvo en Arauz, cuando se fue a Arauz, mi tío, con el apoyo económico de René, compró en el lote de al lado, hizo la construcción de otra casa al lado, ¿no es cierto? Que la preparó para un consultorio hipotético cuando René volviera de Arauz. Pero lo curioso del caso es que esa casa, que todavía está, nunca funcionó como consultorio. Jamás René atendió, aunque parezca insólito, un solo día en la ciudad de La Plata, porque René, después que vino de Arauz, empalmó con el viaje a Estados Unidos, y cuando volvió de Estados Unidos se fue a vivir a Buenos Aires. Es decir, que esa casa y ese consultorio armado con todos los elementos nunca funcionó porque René nunca se instaló en esa casa. En esa casa nos reuníamos los familiares todos los primeros de años para festejar el nuevo aniversario. Y bueno, y era sagrado ese día porque era el día donde se reforzaban los vínculos afectivos que la familia tenía. ¿Qué comían? La reunión familiar era tradicional. Me acuerdo los matambres que hacían mi tía y las demás mujeres de cada uno de los integrantes. Después se hacían la famosa raviolada con los tucos de antes, con la salsa casera, la carne mechada que se hacía como ingrediente, donde también acompañando a los matambres se hacía la ensalada rusa casera, que eso era de entrada. Después venían las pastas, que eran generalmente los ravioles, que eran una delicia, cocinados por la madre de René, con un tuco casero, y después venía la famosa ensalada de fruta, que se hacía con todas las frutas de estación, que se elaboraba, y después se remataba con los clásicos, con los turrones, con los pan dulces y demás. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban a las 3, 4 de la tarde, ahí se hacía una pausa, pero nadie se iba de la casa, porque era una casa muy amplia que ya estaba completada digamos, por la casa nueva que se había hecho al lado de la casa original, como te decía. Entonces todo el mundo se quedaba, dormía un rato la siesta, los varones, y las mujeres terminaban limpiando la cocina, todos los bártulos. ¿Por qué? Porque a la noche, con todos los remanentes que había quedado del mediodía, reforzábamos la reunión y la terminábamos a medianoche, reforzando todo ese vínculo que teníamos. Y nos servía de pretexto el estar de noche, hacer la reunión en la noche, porque nos permitía estar todo el día juntos en esa casa. Y yo tengo también los grandes recuerdos, en el fondo, de la carpintería de mi tío, que seguía funcionando ahí,
donde yo digo que me quedó al recorrer esa carpintería enorme que tenía ahí atrás con todo su material, las maderas, las sierras y demás, que me quedó grabado para siempre el olor a la viruta de la carpintería. Es un recuerdo imperecedero que me quedó de esas recorridas que yo a la tarde, cuando todo el mundo descansaba, daba una vueltita, me iba a la carpintería para sentir el aroma de la madera que estaba en la carpintería. Eso me quedó muy grabado. Primos hermanos, además los dos triperos, hinchas de Gimnasia. Y los dos fuimos dirigentes del club. Y los dos fuimos casualmente... No sabía eso. ¿René fue dirigente de Gimnasia? Sí, René fue en la década del 83-84, juntamente con Héctor del Mar, que era el presidente, fue el que hizo la unificación de la lista en Gimnasia para que no hubiera elecciones, y formó parte de la comisión como presidente del Tribunal de Honor en 1984, cuando Gimnasia asciende de primera vez, ganándole la final a Racing de Avellaneda, y sube a primera división. René era presidente del Tribunal de Honor. Yo había estado en la comisión antes que él, un par de años antes, y con posterioridad, ahora hace muy poquitos años, hace 5 o 6 años atrás, yo volví a ser, casualmente, presidente del Tribunal de Honor de Gimnasia, y nuevamente con la presidencia de Héctor del Mar, que ya tenía 83 años, de nuevo en el club. Lo curioso también de la familia Favaloro es que Héctor del Mar y Favaloro estuvieron juntos en los dos periodos distantes, en la comisión de Gimnasia, y los dos, tanto René como yo, fuimos presidentes del Tribunal de Honor del club. Eso también es un hecho bastante curioso en la familia, ¿no? Bueno, te digo que ejerce el Tribunal de Honor es porque justamente se eligen a las personas que tienen honor. ¿Tu esposa cómo se llama? Cortito por ahora, tu esposa querida. Juliana del Rosario Malardini. Ella nos ayudó a que esto salga al aire. Te mando un gran abrazo, querido Domingo, y un beso a tu encantadora esposa. Igualmente, Jorge, muchas gracias por la entrevista, y a tu disposición para lo que necesites o para continuar con todo esto, que para mí es un verdadero placer hacerlo.